buenas tardes, amigos y amigas. Como siempre, un saludo a todos los amigos de Santa Cruz y a todos los amigos de La Paz. Jorge, bienvenido. Buenas tardes, Ernesto, Roberto, un gusto estar acá. Eres un habitué del programa y hoy día, sobre todo porque vamos a tocar temas que sé que te gustan. 2 programas seguidos, supongo que estoy haciendo las cosas bien. Excelente. Roberto. Bueno, buenas noches a todos los telespectadores. Otra vez agradecerles por tenernos en sus hogares. Recordarles que pueden encontrarnos y pueden seguirnos también en las redes sociales, en Facebook, facebook.com, quebradomachicaolegal.com. Los programas antiguos, o bueno, los pasados, no digamos antiguos, suena muy atrás en el tiempo. Los pueden ver también en YouTube, en youtube.com, quebradomachicaolegal.com. Recordarles que este programa viene en gran parte gracias al auspicio de Machicao Abogados, Sociedad Civil. Machicao Abogados se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, en el teléfono 341-3397, que lo tienen en este momento en pantallas. También se pueden comunicar con el bufete Machicao Abogados a través del correo electrónico. Ahí pueden concertar alguna cita o hacer alguna consulta jurídica en abogados@machicaolegal.com. Está en pantalla, lo repito, abogados@machicaolegal.com. Bueno, saludarlos a todos los telespectadores en La Paz y Santa Cruz y demos comienzo a este golpe de ideas por esta semana. Bueno, yo creo que el golpe de esta semana sin duda lo trae la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, por muchísimas razones, particularmente en Bolivia, merece una atención muy especial en este domingo particularmente. ¿Por qué? Uno, porque estamos en vísperas. El Papa llega a Bolivia el 8 y se va a quedar hasta el 10 de julio. Ayer el Papa y la Iglesia Católica han dado a conocer una encíclica tremendamente importante, que realmente va a ser el motivo principal de este programa. Y en tercer lugar, porque en las últimas semanas en Bolivia se ha desatado una polémica muy grande entre uno de los miembros de la Iglesia Católica, el Padre Mateo, y el gobierno nacional. Entonces, toda esta interacción entre sociedad mundial, Iglesia Católica, gobierno de Bolivia, Iglesia Católica, sistema de salud en Bolivia y medio ambiente en el mundo, nos lleva a empezar seguramente por lo más importante, lo más trascendente, que es la encíclica denominada Laudato Si, por la Iglesia Católica y por el Papa, que en castellano significaría alabado sea, Señor, ¿no? Alabado sí, Monseñor. Sí. Entonces, empecemos con esto a rodar, para echar el primer pelotazo del partido. Jorge Márquez, ¿qué te pareció la encíclica y qué sacas? Si tendrías que resumirlo en un punto principal, ¿cuál sacarías? En el mundo se ha hablado del medio ambiente, pero obviamente tú estás libre de discrepar o a concordar con eso. Perfecto. Bueno, he visto la encíclica, no la he leído en su totalidad, es muy larga, muy pesada. Sin embargo, hay medios de prensa que han sacado los 5 puntos relevantes que tiene esta. Y bueno, yo creo que la encíclica tiene fuerza y el tema al que toca vuelve a entrar en palestra, como es el medio ambiente, porque no lo da a conocer cualquier persona o cualquier representante. Si lo hubiera hecho el primer ministro de Djibouti, yo creo que no estaríamos tocando el tema del cambio climático, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que el Papa es jefe de Estado, jefe de gobierno y es también jefe religioso, ¿no? Líder de una iglesia. Si la reina Isabel II hablaba algo sobre el medio ambiente, no sé si tampoco le hubiéramos tirado mucha pelota, y eso que es jefe de Estado y jefe de una iglesia, líder religiosa también. He visto lo que han mostrado los medios de prensa sobre esta encíclica y no se ven cosas demasiado nuevas, ¿no? O sea, el cambio climático es real, en la Tierra siempre hay cambio climático, pero el progreso y el desarrollo humano está afectando ciertas cosas que es algo que ya conocíamos, que la opinión pública conocía, y bueno, tiene sus cosas. Yo creo que la fuerza de volver a colocarnos en el tema en el mundo y de ver esto del cambio climático es simplemente porque es una encíclica papal, de un papa exótico, que no es europeo, que como él mismo se denominaba, han ido a buscar al obispo de Roma hasta el fin del mundo, y es eso la fuerza del por qué ahora está en la mesa y ahora es parte en todos los medios. Traslado, como dicen los jueces. Sí, en traslado. El... Sí, yo lo veo tal vez de una distinta óptica.
Esta encíclica me parece que marca un punto de inflexión bien fuerte de lo que son las encíclicas sociales, ¿no? Desde la Rerum Novarum de finales del siglo XIX. Han habido varias y bueno, esto yo creo que es una que marca especial trascendencia, ¿no? Tenemos la Rerum Novarum, la Centesimus Annus, que han sido fuertes, ¿no? Y esta yo creo que va a ser una de las fuertes que en el futuro se hablará mucho de ellas. ¿Por qué? Porque pasamos a hablar de la naturaleza de un modo que la Iglesia, si bien no es la primera vez que lo menciona, y como decía Jorge también, si lo dijera otra institución tal vez no causaría el revuelo que está causando, lo dice la Iglesia, y me parece interesante el modo en que lo dice. Las encíclicas sociales siempre han tratado del humano, del trabajo, también ha hablado de temas de paz, son los temas que se han tratado por separado, la caridad, pero siempre centrados en el tema del humano. Ahora me parece bien interesante que hace perdón, me paso 10 segundos de mi tiempo, hace una trinidad, ¿no? Básicamente del humano, la relación del humano, Dios y la naturaleza. Dice, ninguno sin el otro. Si mejoras uno, tienes que mejorar el otro, y para mejorar cualquiera, tienes que mejorar los tres. Eso me parece lo más importante de esta encíclica. Creo, antes de pasar en traslado, voy a dictar resolución fundada, ojalá. La idea es la siguiente, yo sí creo, Jorge, y me remito a ti porque tú hiciste una introducción dura, digamos, en el sentido de decir no hay nada nuevo, por lo menos es lo que he recogido, esto se ha dicho antes, y un poco me parece que no hay nada nuevo en el sentido tal vez de estudiar el medio ambiente, digamos, ¿no? En el sentido estricto de la ciencia del medio ambiente. Aunque aún en eso me parece que sí habría, pero sí me parece la novedad grande es el hecho de que la Iglesia Católica, retomando un poco las palabras de Roberto, ya no habla solamente del espíritu y habla de las personas, sino habla de las cosas. En algún momento, en la parte introductoria del documento, citan algunos teólogos de la Iglesia Católica, el Papa, y dice, ¿no?, cómo en su momento se referían a las cosas en la Iglesia Católica, estos teólogos, y decían hermana piedra, por ejemplo, o hermano árbol, ¿no? Entonces dice, estos conceptos de asumir las cosas, los objetos como personas, como hermanos, hacen a la espiritualidad. No puede haber reforma del alma o no puede haber reforma de la humanidad si no tomamos al individuo, el espíritu y las cosas, ¿no? Me parece bien interesante el enfoque, digamos. Ahora sí paso en traslado. Jorge. Bueno, a ver. Están tocando un tema que ya todos conocemos. Sin embargo, creo que los puntos importantes son 5, ¿no? Cuando esta encíclica te dice que el calentamiento global es real, hay un consenso científico sólido. ¿Por qué? Porque y cosas que necesitamos para vivir: reducción del agua potable, daño agrícola. ¿Tú no te parece diferente el mensaje, este mensaje de la Iglesia, en sentido de que agarra un enfoque holista, toma las cosas como parte de un discurso que no lo ha hecho antes? Eso difiere del pasado de la Iglesia. ¿No te parece que eso es revolucionario en esta encíclica? No creo, dudo mucho que sea algo revolucionario. Si hay una institución que desde la antigüedad ha ido adaptando en el tiempo, ha sido la Iglesia Católica, ¿no? Y este es un claro ejemplo de que está adaptada con su tiempo, de que sabe cuáles son los problemas globales y que pide de formas simbólicas, como esta encíclica, de que los líderes mundiales y cada uno de nosotros tome conciencia sobre problemáticas que actualmente estamos viviendo. Pero, a ver, inclusive, por lo menos a mi juicio, hay una intervención muy personal del Papa en esto, porque el Papa no es ajeno al tema de la ciencia. Francisco se inicia en la vida, claro, él es un químico, entonces, inclusive en la redacción del documento, ves un conocimiento más allá del teólogo, digamos, ¿no? A mí me llamó la atención, la primera referencia a los evangelios es en el parágrafo 65, sí, un poco más allá, en la página 65, perdón. Antes hace citas más a estudios, ¿no? A estudios, sí, a qué está pasando en el mundo, pero a citas del Evangelio, bien avanzada la encíclica, eso llama la atención. A mí eso me parece, no concuerdo, es revolucionario totalmente, o sea, sí se adapta a los tiempos, pero también para adaptarse a los tiempos puede ser revolucionario, claro. O sea, que digamos no lo hayan hecho líderes políticos y tenga resonancia. Al Gore era vicepresidente de Estados Unidos.
Y cuando él publica un documento sobre el medio ambiente, ese documento se volvió seguramente en uno de los más importantes del medio ambiente. Pero a lo que voy es, sí hay dirigentes políticos que pueden hacer historias referentes al medio ambiente, lo hizo Al Gore como vicepresidente o después de su gestión, y el Papa hace porque influye sobre los líderes, ¿no? Sí. O sea, está por encima de los líderes de la política, digamos. Sí, a mí... sin duda, lo que primera parte que dije, ¿no? La trilogía esta de una visión holística de las cosas, ¿no? Dios, el hombre, la naturaleza. La naturaleza no es algo nuevo que trata la Iglesia, lo que decía, ¿no? Él hace referencia a quien iba a hacer referencia a San Francisco de Asís, ¿no? Él es el Papa Francisco. Entonces, en la primera página de la encíclica, Laudato Si, dice, ese era un canto, era de los versos que se repiten en lo que se llama el Cántico de las Criaturas. Y me di el trabajito de bajar el Cántico de las Criaturas para ver qué decía. Y es básicamente una reedición, claro, una interpretación del Cántico de las Criaturas en el siglo XXI, ¿no? El Cántico de las Criaturas se refiere a la hermana agua, se refiere al hermano fuego, se refiere a la hermana madre, a la hermana nuestra madre tierra, algo que tenemos los bolivianos bien en cuenta porque está en nuestra constitución política del Estado. Sí me parece una forma bien interesante y bien nueva en el tema de ser una especie de la nueva vanguardia en el tema ecológico, que la Iglesia se pone a la vanguardia del tema ecológico, me parece una novedad, es una nueva punta de lanza, ¿no? Pero ahora, sí, yendo un poco también en tu argumentación, los primeros filósofos así también tomaban el conocimiento, ¿no? O sea, es también una especie de retroceso hacia las filosofías primigenias, ¿no? Claro. Donde los dioses eran las cosas y el conocimiento era no solamente el conocimiento del alma, sino el conocimiento de todo, hacía al conocimiento, el estudio de la filosofía era el estudio de todo, no era solamente el estudio del pensamiento en abstracto, sino en concreto, en abstracto, y de medicina y de filosofía pura y también de química. Entonces, en ese sentido yo creo que sí vamos mirando hacia atrás, estamos recogiendo una forma de aprender la filosofía. Pero en la época actual, ratifico, creo que es un cambio bien grande de lo que ha pasado en los últimos 100 años, por lo menos. Sí, puede ser el hecho de que esta sea una iglesia, llamémosle un poquito más inclusiva y que esté a la vanguardia de los problemas globales, me parece un esfuerzo que creo que vale la pena. Y vale la pena para poner ciertas problemáticas sobre la mesa para que ya no sean discusiones de café o de asambleas entre presidentes, ¿no? Decir, bueno, señores, un momento, a ver, nosotros aquí tenemos un problema grave, si la tierra se acaba, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a vivir nuestros hijos? A ver, tengan conciencia. Es muy interesante lo que toca la encíclica como tal, reducción del agua potable, daño en la agricultura, extinción de plantas y animales que cada vez que vemos el periódico, ¿no? Una planta menos, un animalito menos, aumento del nivel de los océanos con esto del calentamiento global. La encíclica te menciona que esto es resultado de la actividad humana, aunque también es algo natural, que siempre hay esto del calentamiento, y que debemos cambiar el paradigma de la tecnología usada en combustibles fósiles, ¿no? Como el petróleo y demás. Pero, por ejemplo, el punto que tú haces cuando dices el calentamiento es parte de una evolución natural, no solamente de la obra humana. Ahí me pareció ver la mano científica del Papa, ¿no? Porque él hace esa diferencia, pero él dice, si bien hay una mano natural del calentamiento, la mano del hombre es mucho más contundente que cualquier otra cosa. Dice, no, aquí el culpable del calentamiento es el hombre, es la industria, es la ciencia y la tecnología, como lo ha concebido un hombre egoísta, porque ha centralizado su conocimiento en las cosas y no ha comprendido la trilogía a la que hace referencia Roberto, ¿no? Me parece que él lo toca bien clarito eso al principio de la encíclica. Claro. Jorge, decías en un rato de estos que ojalá no sean discusiones de café, con esto pues podríamos pasar a otro nivel. Estoy de acuerdo, ¿no? Sería interesante que la población pues se baje la encíclica y la lea. Eso es mucho pedir tal vez para la población en general, pero sería bien interesante. ¿Por qué? Yo veo que él con la trilogía que plantea esta interdependencia, pone ejemplos, y voy a poner por ejemplo también para pasar aquí de la discusión de café a temas concretos, ¿no? La interdependencia. Él dice, por ejemplo, no vale, dice, ¿no?, que a mí me digan que protegemos el medio ambiente. Esto está ligado, dice, a la humanidad. El medio ambiente no porque todos vamos a respirar puro, pero él dice, no me vale con que me digan
que protegemos el medio ambiente, pero aceptamos el aborto, porque en ambos casos la muerte es muerte de todos, ya sea de muerte de cosas vivas de la naturaleza o muerte de seres humanos. Estamos afectando a lo mismo, dice, a un todo, porque todos estamos conectados. Todo está conectado con todos, todos estamos conectados con todos. Lo dejo en la mesa, ¿no? Esta relación, ¿existe tal relación, como dice el Papa? O... Nos llaman al corte. Vamos al corte por unos minutos. En esa visión, Jorge, de que si atacas, como decía Roberto, a la vida humana y atacas contra la vida de una parte de la naturaleza, o sea, esa visión holística de la encíclica, ¿cómo te impacta o no te impacta? No, ¿Por qué, sobre todo? Porque si no te impacta también está bien, pero ¿por qué? Obviamente, si estamos hablando de algo holístico, queremos meter todo en un solo jarro. Es que esa es la visión de la encíclica. La posibilidad de que se pudiera hacer. Sin embargo, yo creo que el aporte más importante de Francisco es de colocar ese tema en la mesa y de que por primera vez los gobiernos del mundo nos pongamos serios y digamos, oye, sí, esto realmente debe ser un problema, porque para que venga y te lo diga el Papa, posiblemente no es solo un mito, ¿no? Y hay que adentrarse más en la idea de lo que te dice la ciencia. Mucho se le echa la culpa a la idea del calentamiento global, al CO2 que lanza toda la industria humana, lo cual, según la misma ciencia, es algo muy erróneo, porque los océanos te lanzan más CO2 que la industria como tal. Entonces, hay que ver esto muy bien del calentamiento global, del cambio climático, y hay que tomar en cuenta una cosa. Espero que esta encíclica sea el pie y la base de ir cambiando las estructuras de educación. Porque si cambiamos las estructuras de educación con estas ideas del reciclaje, por seguro, sea o no sea un mito esto del calentamiento global, el cambio en la humanidad, pero va a ser excelente. Pero empieza teniendo como base la idea de la educación. Ahora sí paso traslado. Está bien. La relación. Estás escapando de mi relación. No, esa inquietud, ¿no? Realmente, ¿qué pensamos nosotros como ciudadanos? Porque a veces uno mismo se encuentra en una especie de, quizás desde el punto de vista del Papa Francisco, en una posición tal vez hipócrita, ¿no? Que cuando te la fundamentan del modo que él lo hace dentro de la encíclica, te pone a pensar como poco, ¿no? Ya la solución que uno le dé al final pues ya va a ser bien personal, pero como poco te pone a pensar en tu propio pensamiento de un modo un poco más profundo que lo que uno recorre a diario. Saliendo de lo interno y pasando al externo, me parece bien rescatable de la encíclica el tratamiento que hace a la falta de un marco legal para hacer cumplir lo que decimos los países para mejorar el medio ambiente, ¿no? Él dice, está bien, todos estamos de acuerdo, pero al final no hay un marco legal, no hay cómo obligar a los países a cumplir los acuerdos. Entonces él aboga por eso, por un marco internacional legal mucho más concreto de lo que existe actualmente, más allá de los acuerdos multilaterales que hacemos de buena fe los países, ¿no? Y que firmamos. Ahora, sí, no voy a pasar en traslado, voy a hacer un comentario. El otro día estuvimos contigo en una especie de debate, un programa radial. Y Candente. Medio candente, no era para exagerar. Pero bueno, aquí hay un tema que me parece bien interesante en relación a esta encíclica. En aquella oportunidad yo sostenía contra la opinión de otros que el Papa realmente era un Papa que salía del discurso tradicional, por lo menos de los últimos siglos de los papas,
porque ingresa en un campo que es el de la praxis. Tú estás familiarizado con Marx, ¿no? Llegó un momento en que Hegel dijo, basta, ¿no? O sea, basta de filosofar, aquí se trata de cambiar el mundo, no de seguir pensando en abstracciones, ¿no? Y un poco es lo que ha hecho el Papa, ¿no? Ha dicho, basta de seguir rezando, orando, metidos en un cubículo o en una iglesia con las paredes sudorosas, lo dije en algún momento cuando recién asumió, ¿no? Hay que salir a la calle, hay que hablar con la gente y hay que hablar de las cosas que a la gente le interesa. Y este documento me parece que es exactamente eso. Por eso tengo la impresión de que cuando él hace esta trilogía que tú decías de una especie de Trinidad, un poco está justificando, a mi interpretación, está justificándose ante la propia Iglesia, para decir, no, yo no solamente voy a abordar el tema del medio ambiente porque sí, sino porque es también parte de, ¿no?, lo espiritual, del enfoque holístico, ¿no? Pero esos son pensamientos también de otras épocas, religiones o no religiones, sí, ¿no? sí. Actualmente, el New Age, ¿no? Todo está relacionado Pero con todo. en ¿no? concreto Sí. lo veo a un padre en ese sentido, muy de la praxis, muy al estilo marxista, es decir, vamos a las cosas, vamos a la revolución, no es cuestión de orar. Sí, creo que hay motivos históricos y consecuencias que obligan que el accionar de Francisco sea ese, ¿no? Estamos viniendo en un periodo con Benedicto XVI que dicen que fue un papa muy tímido, que prefería el estudio más allá de las almas de los feligreses, donde ha habido escándalos de pederastías y demás líos en lo cual está metida la iglesia, y es hora, pues, de, como se dice popularmente, limpiar la casa. O sea, a Francisco le está tocando el trabajo duro y feo de volver a posicionar a la iglesia como institución. O sea, hay que empezar a limpiar y a mostrarse que uno está cerca de la gente, que está interesado en la problemática de la gente, que está interesado en la problemática global y en tratar de dar un aporte. Esta encíclica es un aporte en un problema que es meramente real, pero que lamentablemente en Bolivia no lo vemos como tal, pues. Ese es el problema. Sí. Y el tomar conciencia de que esto es verdad, eso es lo más difícil Claro. que hay. Es que, por simplificar, tal vez siempre se dice, ¿no? Esta es la encíclica verde del medio ambiente, pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? Trata todos los temas sociales que tratan las encíclicas sociales que llamamos dentro de la doctrina social de la Iglesia, solo que obviamente incorporando el tema de la naturaleza de una manera pues muy fuerte y muy sustentada en el tema de esta trilogía, ¿no? De qué está con qué. Me parece interesante el tema dice, basta del paradigma tecnocrático actual, dice, ¿no? Basta del paradigma tecnocrático actual. No todo, dice, él es científico, ¿no? Se lo ha criticado alguna gente, pero claro, tal vez sin saber que él es científico. Él dice, no todo lo que es progreso tecnológico es bueno, dice, ¿no? Hay que saber discriminar entre esto, entre lo bueno y lo malo, y el tema de la crisis y los efectos de lo que es el centrar todo en el ser humano, ¿no? Dice, todo está interrelacionado, no somos todo, somos también la naturaleza. El desarrollo tecnológico tiene que proteger a la naturaleza porque así nos protegemos a nosotros, ¿no? Eso me parece bien importante, ¿no? Ahora, modificando un poco hacia la Plaza Murillo, el gobierno tiene dos facetas. Originalmente, la filosofía, inclusive que ha llevado a la modificación de la Constitución, es una filosofía holista, ¿no? Esa cosmovisión aymara es holista porque habla de la madre tierra, es decir, todos estos elementos que menciona el Papa en esta encíclica están presentes en ese discurso, ¿no? Y respeta a la naturaleza de una manera que no se había hecho en el pasado, por lo menos en el discurso, en este gobierno. Coincidiría con este discurso de la Iglesia, con esta encíclica, coincidiría. Pero hoy día el presidente está hablando de que las ONGs que van a defender a los espacios territoriales protegidos los va a sacar de Bolivia, porque es lo que quiere sacar petróleo, porque y justamente en contra de lo que está diciendo el Papa, ¿no? Especialmente de los fósiles, ¿no? Dice, la energía que sale de los fósiles es lo que más está envenenando al medio ambiente, dice el Papa. El presidente dice, no, eso sí que necesitamos sacar porque necesitamos dinero en este país. Hay una contradicción. Bueno, yo creo que esto es algo que siempre pasa y es muy básico, ¿no? Una división dentro de la filosofía clásica entre el epísteme y el doxa.
Una cosa, lo que decimos, y otra muy diferente puede ser la que hacemos. Este gobierno es el más claro ejemplo, ¿no? El Salar de Uyuni, que es, es una aberración para cualquier ecologista que pase el Dakar por pleno salar, ¿no? Te lo están contaminando y demás. Peor aún que hagan una planta de litio, ¿no? Porque una planta de litio obviamente te va a contaminar un espacio que es una maravilla en el mundo como tal, una maravilla natural. Últimamente, de reabrir sí o sí la carretera por el Timbis, ¿no? O sea, decimos una cosa, pero hacemos otra, que es algo muy usual, no solamente dentro de Bolivia, ¿no? Sino en todo el mundo. Es una cosa lo que se dice, lo que se cree y lo que se piensa. Al final las acciones tienen una guía. Y la idea, como siempre la han tenido los gobiernos de izquierda, es el desarrollismo. En los 70s, a la gente de izquierda, como de derecha y demás, cualquier calificativo que lo coloque, les interesaba un pepino el medio ambiente. Ahora recién viene porque parece que podemos morir, pero no sabemos qué tan cierto es que estemos en riesgo. Es que he ahí la importancia de vez en cuando sentarnos a leer algún documento de estos tan bien pensados que emite, en modo genérico voy a decir la Iglesia, pero en este caso particular el Papa Francisco, ¿no? A sincerarnos y tener coherencia con lo que decimos. No podemos ir de protectores de la ecología en lo relacionado con el tema del aborto, pero de un modo general decía, como decías hace un momento, todo lo que son hidrocarburos, dice. Eso tienen que cambiarse la matriz, no más hidrocarburos, no más sacar la energía de debajo de la tierra de recursos fósiles, porque eso nos está arruinando la naturaleza y por ende a la humanidad. El saber lo que está bien está mal. El otro día escuchaba a los defensores de cortar el Tignis en dos por la carretera, a los defensores de explotar siempre nuestros recursos naturales, los no renovables, diciendo, bueno, pero si eso nos hace ricos y eso es lo que más exporta Bolivia, ¿por qué no vamos a sacar más gas? Eso es no tener coherencia, ¿no? Eso no podemos ir de protectores del medio ambiente y decir la practicidad de lo primero que encuentras, eso es lo que vamos a hacer. La idea es, pues, caminar un poquitito más largo y cambiar de matriz energética, en ese caso concreto, ¿no? Claro. Bueno, lo que habría que existir para que realmente el mundo se ponga de acuerdo es cambiar la idea de esto del desarrollo económico. Y en la encíclica lo menciona, ¿no? Cuando te habla del desarrollo económico, dice que es y soltarse de ese concepto mágico del mercado. Es interesante el rechazo que tiene la encíclica sobre esta idea, el desarrollo económico, porque resulta que el desarrollo como tal en la industria terminamos contaminando la casa en la que todos vivimos. Algo que también es interesante es que te habla de la teoría de la dependencia entre centros y periferias. ¿Qué quiere decir con eso en la encíclica? Que los países ricos tienen una deuda ecológica con los países pobres. Y esto va a tener un gran desconflicto, ¿no? Los centros industrializados, las periferias que tienen materias primas, que esto posiblemente tenga que ver más en el ámbito político. Y puede ser por grandes sectores de países tercermundistas en el África que estas ideas no sean tomadas en cuenta, porque van a decir nosotros también tenemos derecho a ser países desarrollados y no solamente los europeos y los norteamericanos. Son temas muy, muy candentes que el Papa los está queriendo tocar y espera que algún día nuestros líderes cambien este paradigma del desarrollo económico, del industrial, por el hecho de tomar conciencia y apegarse a cosas como el reciclaje y demás, y cuidar tu casa al final de cuentas, ¿no? No, tiene razón. Hay un tema ahí bien interesante, pero lo veremos después del corte. Nos llaman a uno. Vamos ahora. Bueno, como
Ustedes ya saben, nosotros tenemos aquí de vez en cuando la gratísima compañía de Pizza Sahara, que además, por supuesto, coadyuva en la existencia de este programa. Bienvenido, pues, Paul, como siempre, al programa. Muchísimas gracias. Siempre eres bienvenido y sobre todo, no sobre todo, pero también cuando vienes acompañado de una excelente Pizza Sahara. Así que muy bienvenido estás. ¿Cómo están las cosas? Bien, bien, gracias a Dios. He venido ahora para comentarles un poco de una oferta que estamos lanzando en esta época de la Copa. Hay bastante partidos en la tarde, en la noche y la pizza es una comida bastante práctica porque generalmente se mira en grupo, ya sea en familia, con amigos, y pues la pizza se come con la mano, no hay necesidad de estar buscando cubiertos, se puede repartir entre varias personas fácilmente. ¿Podemos repartir ahorita? Claro que sí, cómo no. Jorge, por favor. Así Pragmático. Lo que hemos decidido hacer es lanzar esta oferta de 2 pizzas medianas que traen 10 porciones cada una, o sea, 20 porciones de pizza en total, más una soda de 2 litros en un precio bastante accesible de 109 bolivianos. ¿Ya? Muchas gracias. Así que esa es la idea, ¿no? Que sea algo que alcanza para varias personas y durante toda la Copa América hasta el 4 de julio. Muy bien. ¿Y cómo está la cosa? Sí, estoy sin micrófono, así que... Muy buena. ¿Tú eres un fanático? No, genial, un fanático, la pepperoni, la cheeseburger, sensacionales. Sin duda. Ahora, esta época de la Copa. Luego viene el Papa. ¿Cómo ven ustedes? ¿Va a haber turismo en Santa Cruz? Seguro que va a haber turismo. Eso sí que va a haber bastante gente por acá. He escuchado cifras que no sé si serán muy exactas, pero más de 1 millón de personas, algo así he escuchado. Y si no es 1 millón, por lo menos van a haber 100,000. Tranquilamente. Seguro, claro. Así es que el Papa atrae mucho, ¿no? Eso sí, no, hasta viene del exterior. Yo he escuchado de personas que están viniendo de Perú y de todas partes, así que esta oferta va hasta el 4, el Papa llega el 8, ¿no? A ver si se alarga. La anterior oferta... Deberían tener una nueva oferta, claro. Una oferta papal diferente a esta. Una papa pizza tiene que haber, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo sería? ¿Qué podría llevar una pizza para el Papa? O que venga con su vino. No, ¿verdad? Algo así algo haremos, ¿no? Seguramente hay que aprovechar. ¿Ustedes ya están con cuántos locales aquí en la ciudad? Estamos con 4. Tenemos la central en la alemana, pasando del tercer anillo una cuadra hacia el cuarto. También tenemos sucursales en la avenida San Aurelio, entre el segundo y tercer anillo, en la Piraí, entre el tercer y cuarto, y también cerca de la Bush y tercer anillo. Muy importante, ustedes mandan pizza a las casas, uno puede hacer pedidos. Claro por que teléfono. sí, esa es una de las grandes ventajas que también me olvidé de mencionar, dentro de lo que es este combo, que la gente está en su casa, no quiere salir, no quiere perderse en ningún momento, entonces nosotros entregamos a domicilio. No, a mí me pasa eso, a mí me gusta salir de la casa, pero cuando hace frío, cuando como hace esta frío, época, ¿no? Es El así. domingo llamar por teléfono y que te traigan a la casa es una ventaja No, bien grande. ¿no? en este clima sí, constantemente está llamando la gente. Y bueno, los motoqueros, los repartidores, gracias a Dios, se abrigan bien y son de batalla. Claro. Llegan a todos rincones. O sea, el transporte es de ustedes. O sea, ustedes Sí, nosotros tenemos repartidores fijos que trabajan con nosotros. Cobramos un pequeño recargo de 7 bolivianos que... Es razonable, ¿no? Sí, es razonable, ¿no? Porque un móvil a veces sale 15, 20 bolivianos o más, dependiendo, ¿no? Claro. Así que así trabajamos. ¿A cualquier parte de la ciudad o no necesariamente? Hemos llevado pedido hasta Polo Club Norte, que es frente a la entrada de Viru Viru. Hemos ido hasta el kilómetro 9,5 de la doble vía. Hemos ido al Hospital Frank. Cubrimos toda la ciudad. En esos casos, que es alguien que vive bastante alejado, también le explicamos que puede que demore un poco más por la distancia. Y bueno, eso se entiende, ¿no? Claro. Así que... y bueno, hasta Urubote, que también es un poco lejitos, pero llegamos desde la sucursal de la Bush y tercer anillo llevamos. Así que, un día hablamos con Roberto sobre esto. ¿Tú has adecuado el sabor
a la cocina boliviana o no? ¿O es la misma receta que venden en Estados Unidos? Buena pregunta. En lo principal, lo que es la masa, hay tres ingredientes principales: la masa, el queso y la salsa de tomate, ¿no? En la masa no variamos nada, en la salsa de tomate tampoco. El queso, trabajamos con quesos de acá, bueno, uno es de Paraguay, pero los dos son excelentes. En cuanto a los ingredientes o los toppings que le dicen, hay pizzas, hay dos ejemplos muy claros de cómo nos hemos ajustado, adecuado a los gustos locales. Las pizzas que llevan choclo, porque aquí al boliviano le encanta la pizza con choclo, que yo en otro lado no he visto, sinceramente. Pero bueno, entonces eso obviamente ofrecemos, y también tenemos una pizza que se llama la pique pizza, que lleva, bueno, lo que lleva el pique macho, ¿no? Lleva cebolla, pimentón, chorizo o salchicha, carne, papa frita así como en hilito, ¿no? Aceituna, tomate, locoto y ajo. Todo lo que lleva un buen pique macho, ¿no? Claro. En una pizza. Y es una de las que más sale. Claro. Pero es esencial adecuarse a los gustos. No, locales, claro ¿no? que sí. Es así. Claro. Así. No, pues yo recuerdo alguna vez, yo estuve en Corea del Sur y fui a comer una hamburguesa. Yo pensaba encontrarme con una hamburguesa como en cualquier parte del mundo, y me encontré con una hamburguesa con un sabor absolutamente local, ¿no? Y realmente, ¿no? Siendo una cadena norteamericana, se había adecuado muchísimo a los sabores coreanos, y era parte del sabor coreano, pues, ¿no? No, hay que adaptarse, sí. Y lo propio ocurre con la comida mexicana en Estados Unidos, ¿no? La comida Tex-Mex, así es. Claro. Tú vas a México y es un poco diferente, bastante diferente, ¿no? Aunque lo interesante es que la comida mexicana, la auténtica, está empezando a pisar bien fuerte en Estados Unidos. O sea, lo que antes no se conocía, lo que era la comida mexicana. La ruda, pues. Ya está apareciendo cada vez más. Creo que eso también se debe a lo que hay mucho más inmigrantes mexicanos que antes, ¿no? Claro. Así que... Pero la comida es un viaje, ¿no? La gente se transporta por la vida. Por los sabores. Por los sabores. Es así. Sí. Yo cuando como una pizza no puedo dejar de pensar en Nueva York o en Chicago. Claro, es básicamente Estados Unidos o algunos lugares de Italia, ¿no? Pero más Estados Unidos tengo la... Sí, somos los estadounidenses, perdón. Somos los primeros consumidores de pizza en el mundo. Creo que aparte de lo que, bueno, tenemos casi 300 millones de habitantes, pero por per cápita o por persona, el consumo de pizza es impresionante. No te vas a olvidar del Papa, es un compromiso hecho con la comunidad cristiana, católica. Así que, bueno, muchísimas gracias por la visita y muchas gracias por el delicioso bocado de hoy día y por tu presencia. Siempre bienvenido y siempre bienvenido a la Pizza Sahara, pues, al programa. Gracias a ustedes. Así que, amigos, cuando vengan de La Paz, ya saben, Pizza Sahara. Gracias. No, realmente no podría saber si esto se ha hecho de manera planificada, pero el hecho de que el Papa ya va a llegar a Bolivia el 8 de julio, se ha lanzado una campaña al interior del país protagonizada por el Padre Mateo, una campaña muy dura realmente, exigiendo e impugnando al gobierno en materia de salud. Después de 10 años de gobierno hay una impugnación muy dura. Y no sé si la encíclica está relacionada con el viaje a Sudamérica del Papa, pero quién sabe si, ¿no? Justamente por el contenido. Todas estas cosas convergen en un momento muy especial. ¿Cómo ves el arribo del Papa en medio de todo este? Hablábamos de la relación con la Constitución boliviana, ¿no? Cuando tú lees la Constitución boliviana, el hecho de
las políticas que hemos tomado, consagrar a la madre tierra, el tema del agua el acceso al agua como derecho humano, es básicamente como que estarías leyendo la primera referencia que hace el Papa. No se me ha pasado mi tiempo, por favor. No, era mío. Sí, la primera referencia en su encíclica, que es al Cántico de las Criaturas, que como decía está compuesto por Francisco de Asís, San Francisco de Asís. En lo que sí diverge totalmente es con lo que Francisco dice, el Papa Francisco aboga por la eliminación total de la explotación de la energía de fósiles, ¿no? Y nosotros estamos yendo a 180 grados en una dirección contraria totalmente, ¿no? Que estamos en este momento diciendo los parques nacionales son también sujetos de exploración y en su caso, si encontramos algo de explotación de más energía fósil. Eso es ir contramano y yo creo que es sobre todo incoherente con la posición de protectores de la vida, protectores de la naturaleza, o sea, vida en todas sus formas, y a la vez la vamos a destruir. Yo creo que es incoherente, ¿no? Entonces, esa parte sí me parece bien, como un poco interesante que alguien del gobierno, en especial, por supuesto, el presidente, dijera algo al respecto, para poner coherencia, como el Papa pone coherencia en su Laudato Si, me gustaría que el gobierno explique su coherencia en esto, ¿no? No solamente el beneficio inmediato de vamos a ser ricos explotando más energía fósil, ¿no? Ahora, hablando de incoherencias y de coherencias, Jorge, voy a tocar un tema que seguramente va a despertar la quisquillosidad de muchos, ¿no? El Papa, en mi opinión modesta y sin ser tampoco un experto en materia teológica, rompe algo en su gestión, porque desde el día que incursionó en el papado, en su primera prédica dijo: basta de encerrarnos en estos claustros con las paredes sudorosas, salgamos a la calle, hagamos las cosas, ¿no? La praxis famosa del enfoque marxista. Y sale y empieza a hacer cosas, ¿con quién? Con los pobres, porque la iglesia está dirigida ahí, no va a estar con los ricos, está con los pobres, entonces la opción de los pobres, ¿no? Esa opción por los pobres y esa actitud de la praxis era en algún momento, obvio, con el transporte del tiempo, y lo que tú señalas, todo cambia en el tiempo, pero la esencia en los años 60 y 70 de una iglesia latinoamericana encontrada en el sentido de encontronazo con Roma, ¿no? Cuando la teología de liberación a través de los padres brasileños y un padre peruano, ¿no? Hicieron pues retumbar el mundo del catolicismo, porque en Latinoamérica los padres tenían otra visión del problema, muy parecida a la que tiene este padre. Entiendo que suena chirriante decir que el padre Francisco es parte de la vertiente de la teología de liberación, pero a mi entender, si somos más sutiles, está más cerca a ellos que a los de Roma, la Roma tradicional. Ahora sí, en traslado. Yo creo que hablar y decir que hay cierto enfoque marxista por este... No, es que no es marxista, teología de liberación. Que no era marxismo, ¿no? Que no era marxismo. No, es que no era, en ningún sentido. Era una ideología que... El marxismo es materialista. Exactamente, pero el hecho de a partir de la filosofía cambiar las cosas es un sinsentido que ha dejado al mundo golpeado terriblemente, ¿no? Sartori explica y dice: todos aquellos que creen que... No, pero no nos vamos a Sartori. La Iglesia Católica en los años 70, cuando lanza la teología de liberación, los padres latinoamericanos nunca hablaron de marxismo en el sentido materialista, la transformación del mundo a través de una visión historicista, no, ni menos materialista. No, simplemente era humanista, pero humanista en la praxis, digamos, ¿no? Querían ir a la práctica e incursionaron en el terreno de la política contra los mandatos de Roma, pues, ¿no? Sí. Él está haciendo eso, Bergoglio. No creo que Bergoglio esté haciendo eso, sería muy exagerado. Hay que tomar en cuenta que entre parte de los 60s, los 70s, incluso principios de los 80s, en América Latina estaba muy de moda el colocarse el fusil al hombro y demás, e irte de revolución y cambiar tu sociedad, acabar con la pobreza. Ideales que realmente son muy interesantes, pero que no eran demasiado prácticos, ¿no? La mayor parte de los revolucionarios latinoamericanos
son gente de familia adinerada. Es que eso y el no era ejemplo la más terrible claro liberación. en Bolivia No era ponerse es el fusil Marcelo al hombro. Quiroga Santa Cruz. Era incursionar en la vida de los seres exactamente. humanos. Pero, No encerrarte en el claustro al evitar. claro, pero es que la iglesia de ese tiempo es muy diferente a la iglesia de ese tiempo. En ese momento, la iglesia no tenía que limpiar su imagen con la gente. O sea, que se tomaba como palabra sagrada lo que te decía el Papa del momento. Ese es el problema que hay. Tenemos que colocarnos en el tiempo en el que estamos, ¿no? Ese es el punto. Francisco de Asís, estoy hablando del de Asís, no del Papa Francisco. Francisco de Asís en el siglo XII, realmente pasa a ser, sería casi el primero tal vez no el primero, pero sin duda el que con más fuerza dice no a las riquezas de la iglesia, ¿no? Él era rico, era hijo de comerciante, de lo que se puede llamar en la época feudal una burguesía creciente. Él era un hijo de un comerciante. De hecho le decían el francesito, porque hablaba francés, porque sus padres iban mucho a Francia, porque comerciante, ¿no? Él renuncia a todo eso y dice la pobreza de la iglesia. El Papa Francisco está haciendo, yo creo que eso, ¿no? Él está renunciando a muchos de sus privilegios, por lo menos simbólicamente lo está mostrando, y esta encíclica yo creo que es parte de eso. Yo creo que no hay duda que es esto, ¿no? La teología de la liberación decían como algo totalmente... la teología de liberación sale justamente de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Es una evolución de ella que justamente por abogar por la pobreza de la iglesia es que muchos de ellos quedan muy mal parados y algunos son inclusive excomulgados de las personas, de los padres que estaban detrás de esta teología de la liberación. Yo creo que él, si acaso sí, podría calificarse, creo yo, como, si no es de la teología de la liberación, pero con una filosofía parecida, ¿no? Cuando tú lees los documentos de Puebla, son algo que riman con Laudato Si, ¿no? Con la encíclica actual, ¿no? Y solo como dato histórico, Laudato Si, que lo escuché en los medios de comunicación, está en latín, no, Laudato Si no es en latín, por si acaso, Laudato Si es en umbro, lo que hablan en Umbría, en Italia, porque eso es lo que hablaba San Francisco de Asís, solamente eso. Estamos próximos, Jorge, a terminar el programa y el Papa ya va a venir, ha sacado su encíclica. La Iglesia boliviana ha tenido un conflicto con el gobierno a través del padre Mateo. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo ves la llegada del Papa y sobre todo el efecto después y las relaciones entre la Iglesia y el gobierno? Bueno, yo creo que no va a haber ningún cambio de relaciones entre Iglesia y gobierno, más allá de que ¿Van a ser malas? Eran pésimas, ahora son buenas. No sé si eran pésimas, siempre hay estos bajones en cualquier relación, es como una relación de pareja. Con este gobierno no ha sido como con otro gobierno. Se ha cambiado la Constitución, Jorge, no puede decir que es lo mismo. Tú eres un politólogo. La Constitución antes sostenía la Iglesia Católica. La Constitución actual de este gobierno ha roto esa relación y se ha convertido en una sociedad laica. Pero el Estado, ¿Es lo mismo? El Estado moderno es laico en esencia, de que hayamos cambiado algunas cosas en la Constitución y que el hecho de que vivamos en una sociedad conservadora. H.B. Mansilla dice que somos una aparte conservadora santurrona, ¿no? Cuando nos presentan que el Estado es laico y que sacamos como religión oficial, había mucha gente que se ha rasgado las vestiduras porque han Pero el movido gobierno de Bolivia no lo puedes estructuras. denominar santurrón en la persona del presidente de Bolivia. No, o sea... ¿Te parece que es santurrón, el don Evo Morales? No, pues, es que, ¿a qué se refiere Mansilla con santurrón? No, a es ti, que, no, ¿tú lo ves santurrón al presidente? no, a ver, si me preguntas... Lo estoy entrevistando a Jorge. La respuesta es sí, porque por una cosa simple. Si San Agustín ha llegado a ser santo después de lo que ha hecho, Evo Morales, yo y cualquiera de nosotros tienen la misma posibilidad de llegar a la santidad. Es que no, pues San Pablo también llegó a ser santo, pero antes era diablo. Pues San Agustín la pasaba mejor que San Pablo. Es la gran diferencia. San Agustín ha sido más diablo que cualquiera. ¿Cada uno puede llegar a ser santo? Sí, cada uno puede. Bueno, ha terminado este tiempo, Roberto. Terminó el tiempo, entonces, bueno, nos despedimos. Decir hasta la siguiente semana. Ya saben dónde encontrarnos. Espero que este programa haya sido de su agrado y un gran saludo a todos los telespectadores de La Paz, Santa Cruz y quienes nos ven, por supuesto, en YouTube, que son otros amigos en el resto del planeta Tierra. Muy buenas noches. Igual, agradecerles a ustedes por su acompañamiento de esta noche. Ha sido una discusión muy importante, muy interesante. Y agradecerte, Jorge, siempre por tu presencia, tus luces, tu buen humor, tu ironía y la compañía que haces aquí como amigo del programa y de la gente que nos ve cada domingo. Muchas gracias, amigos. Gracias, Jorge. No, agradecido de estar acá y que la gente en sus casas pueda aguantarme una vez más. Adiós. Hasta la próxima semana.